Amén, amén, amén. Somos escogidos por Dios. Gracias damos a Él, ¿no? Que Él nos escogió, dice, por su gracia y misericordia. Y estamos en esa batalla con Él. Gracias que Él ya ganó en la cruz del Calvario. El Cordero, el Hijo de Dios, ha ganado para siempre esa batalla. Y nosotros, como sus guerreros también, día tras día, en nuestras batallas, dice la palabra que vamos de victoria en victoria. Gracias a Dios, ¿no? Es un domingo más aquí en Ciudad del Este, Paraguay. Un domingo bastante fresco, pero por sobre todas las cosas el calor del Espíritu Santo se mantenga vivo en nosotros, ¿no? Así que un abrazo a la amada iglesia, a la amada congregación, a cada hermano y hermana que nos están acompañando en esta mañana. Que el Señor bendiga cada vida, cada familia, a los que desde otros lugares también nos acompañan. Bendiciones, un abrazo a algunos que están en Formosa, en Buenos Aires, en Villarrica, ¿no? Algunas veces algunos de España y varios de aquí de Ciudad del Este y alrededores, ¿no? Un abrazo fuerte, fuerte, y que en esta mañana el Espíritu Santo pueda utilizar esta palabra para bendecir la vida de cada uno, ¿no? Desde aquí todavía seguimos por este medio, pero creemos en el nombre de Jesús que prontamente el Señor nos estará dando victoria para que podamos encontrarnos con total libertad una vez más en la casa de nuestro Padre, alabando y bendiciendo, ¿no? Nadie ha podido, porque dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que este virus, si quiere atajar, quiere detener, lamentablemente no lo va a poder hacer. Somos el ejército poderoso de nuestro Dios y vamos a tener victoria. Ya sea este coronavirus, venga lo que venga, tenga corona o no, se llame virus o no, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Él nos ha dado victoria y así creemos, ¿no? Y en especial manera oramos sobre nuestra querida nación paraguaya. En el nombre de Jesús saldremos de esto más victoriosos, más bendecidos, con más poder, con más unción, con más fuego, ¿no? En el nombre de Jesús. Paraguay se levanta en el nombre de Jesús, en victoria. Creemos y proclamamos eso sobre nuestra nación. Y el Señor nos levantará como nación, y la unción y el fuego de Dios trayendo un avivamiento poderoso y glorioso en estos últimos tiempos, ¿no? Siempre se ha dicho Paraguay, corazón de América, pero creemos también que desde este lugar Dios tiene promesas que estamos reclamando y se cumplirán, y creemos que seremos parte de esas promesas que Dios tiene para esta nación, en el nombre de Jesús. Bueno, quisiera que oremos un momento. Si tú estás en tu casa, a lo mejor estás calentito, sentadito en tu sofá, todavía en tu cama, no sé. Lo importante es que puedas abrir tu celular o tu computadora y acompañarnos, y aún puedes también, te animo a que compartas esta transmisión, que en algún momento a alguien le va a ser útil. Y es para todos, ¿no? Eso no quiere decir que lo que estemos aquí o yo que voy a estar ministrando la palabra no sea necesario. La palabra es para todos y todos necesitamos. Oremos que el Señor pueda bendecir y el Espíritu Santo ministrar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana, porque es un privilegio, es una oportunidad preciosa que tenemos una vez más de estar compartiendo esta palabra viva, esta palabra poderosa, este evangelio que no es una religión. No queremos religión, queremos vida nueva, vida transformada, vida cambiada para la gloria y la honra de tu nombre. Porque fuimos rescatados, Señor, del poder de Satanás. Fuimos rescatados del poder del mundo, del poder del pecado, del poder de la carne. Fuimos rescatados y nos hiciste libre para que vivamos una vida de santidad y agradable a ti. Padre, te pido que bendigas la vida de cada uno de los que nos están escuchando, que puedan tener, Señor, la bendición de compartir esta palabra, de recibirla en sus vidas, que no escuchemos solamente con el oído, sino el corazón esté dispuesto, el corazón, Señor, esté allí en humildad y sencillez para recibir, que ninguna interrupción que el enemigo quiera poner, ningún impedimento, en el nombre de Jesús. Padre, esta palabra llegará a cada vida. Tus ángeles, Señor, sé que están trabajando y operando para que los que necesitan puedan escuchar. No será una casualidad,
sino Dios será dirección tuya para aquellos que en esta mañana recibirán esta palabra. Y disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque tu sangre poderosa cubre nuestras vidas. Y esa sangre, Señor, proclamo sobre cada vida y sobre cada familia, guardando a cada uno de los tuyos. Y hoy, Señor, queremos tomarnos este tiempo, dejar de lado nuestros quehaceres, porque el mundo, todo pasará. Llegará el momento, Señor, que nos daremos cuenta que la única cosa duradera, valedera y eterna son las cosas del reino. El resto se termina. Podemos acumular. Y si dejamos de lado, Señor, las cosas eternas por las cosas naturales y materiales, habremos perdido nuestro tiempo. No nos servirá de mucho que te pongamos a ti en primer lugar por sobre todas las cosas. Y aquí traemos nuestro corazón y nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Y dejamos bajo la dirección de tu Espíritu Santo todo lo que haremos en esta mañana. Que el fuego y el poder de tu Espíritu repose sobre cada vida. Visita cada casa, amado Dios. Si alguien está triste, angustiado, afligido, quebrantado, deprimido, trae Dios victoria a esas vidas. Si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, se levante sano por tu palabra. Victoria en el nombre de Jesús. Victoria en el nombre de Jesús. Oh, mi Dios, esa presencia gloriosa y poderosa llene cada vida, llene cada vida. Visita aquello, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús, por la victoria de la cruz. Gracias porque tú, en esa cruz, con tu muerte venciste la muerte. Con tu muerte venciste a Satanás y a todo ese ejército. Fueron derrotados para siempre. Y esa victoria es nuestra victoria. Es la victoria de tu iglesia. En esa victoria vivimos. En esa victoria caminamos. En esa gloria vivimos. Y por el poder de la resurrección tenemos victoria en tu nombre, Señor. Oh, bendito Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Gracias a Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Jesús, porque esa vida resucitada, tú estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tú eres el Señor, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tú eres Señor, tu autoridad. Y con esa autoridad, en esta mañana, Señor, esta palabra será dada. Con esa palabra, Dios, esa autoridad que tú nos dejaste en tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. 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 Gracias, gracias a Dios por la victoria de Jesús en la cruz. Haz que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Como orábamos, no queremos religión, queremos vida nueva, vida transformada. Jesús batalló bastante con los religiosos de su tiempo. Siguen habiendo y seguirán habiendo, pero que tu vida y mi vida sea una vida nueva, cambiada por el poder de su palabra, ¿no? Quisiera que abramos una vez más nuestras Biblias. Anoche, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la transmisión, estuvimos hablando, compartiendo un poco este pasaje de que Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Hoy quiero continuar un poquitito y probablemente tampoco vamos a terminar porque hay mucho para hablar acerca de esto, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 15, donde Jesús pone este ejemplo y donde una de las cosas que Él dice, yo soy la vid. Él dice, yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Él es la vida. Entonces, en muchas cosas Él dice, yo soy. Otros no puede ser. Algunos podrán imitar. Algunos querrán ser, pero nunca lo serán. Él dice, yo soy. Y cuando Él dice, yo soy, Él es el único, ¿no? Él es el único en esto. Entonces, cuando Él dice, yo soy la vid, como decía ayer un poco, tal vez algunos se van a considerar o van a decir tal vez, pero no, hay uno solo, el verdadero. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Y Él se compara con esto porque nos pone el ejemplo. Nosotros los pámpanos, nosotros esas ramas conectadas que dan frutos, ¿no? Porque, como compartí ayer, este pasaje no se refiere a salvación o vida eterna precisamente. Jesús nos deja este mensaje dándonos a entender
El deseo de Dios es que todo creyente, todos, llevemos frutos. Qué feo. En la antigüedad se consideraba una maldición cuando una mujer no podía tener hijos. La esterilidad se consideraba una maldición. Porque el deseo principal de cada hombre y mujer era unir sus vidas para poder procrear y dejar descendencia, dejar, ¿no es cierto?, su nombre continuando. Entonces, el no tener hijos era una tristeza, era lamentablemente algo muy, muy triste para esas personas. Y cuando miramos a la luz de la palabra, no sé si algún cristiano se debe también considerar triste cuando no está dando frutos para el Señor. Deberíamos estar tristes, deberíamos pensar seriamente por nuestras vidas si damos o no frutos. Dios no se va a alegrar, no se va a glorificar porque seamos algo lindo, algo hermoso, algo precioso, sino que su nombre, como habíamos leído ayer, Él es glorificado en esto es glorificado mi Padre, ¿no? En que llevemos muchos frutos. Ese es el deseo de Dios para cada creyente, para cada hijo de Dios. Pero qué tristeza cuando nos acomodamos y la mentalidad que hoy se tiene, que el hecho de ir a la iglesia, de cumplir ciertos ritos, ciertas costumbres, hacer ciertas cosas, ya nos consideramos cristianos fieles. Yo nunca me olvido una frase que por años he escuchado, y fiel, hermano. Decíamos, qué fiel es hermano. ¿Y por qué? Porque él nunca falta en los cultos. Está bien, perfecto. Y ojalá que cada creyente tenga esa fidelidad de no faltar a ninguna reunión. Pero eso simplemente es una fidelidad parcial. La fidelidad para con Dios, para con el Señor, se va a ver a través de nuestras vidas, los frutos que estamos llevando. Y una de las cosas que tenemos que pensar es que para llevar frutos tenemos que madurar. Si una planta no madura, no va a dar fruto. Y muchos cristianos no dan frutos porque nunca maduran. Siempre están como niños en Cristo. Es lamentable ver hoy a cristianos que están por años en la iglesia, considerándose conocedores de la palabra, pero sin frutos. Sin frutos. Están allí. Así que en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ellos dos juntos trabajando. Qué cosa hermosa, ¿no? Decía esto, imaginémonos a nuestro Padre, nuestro Dios, el Eterno, el Todopoderoso, haciendo este trabajo. Y me hace pensar, ¿no? Porque hoy muchos, por orgullo, hasta van a pasar necesidad y hambre. Yo no voy a hacer esto. Yo no me voy a rebajar. Y peor todavía cuando vemos algunos tal vez dentro del ministerio que ya probablemente llegaron a cierta posición, que probablemente ellos mismos se colocaron, o se pusieron, o se consideran. Entonces yo ya soy esto, soy aquello, ya no puedo hacer esto. Cuando una de las mayores y precioso trabajo que podemos hacer es el servirnos los unos a los otros. Y la obra del Señor es un servicio permanente. Pero ¿cuántas veces encontramos a muchos? No, yo ya soy esto. Estoy en el ministerio. Y si de repente está siendo usado por Dios, de repente está progresando, creciendo, ya no. El pastor me dijo que me vaya a limpiar el baño de la iglesia. ¿Cómo yo? Nos consideramos en cierta posición. Y Jesús dice acá, mi Padre es el labrador. No dice, sí, sabemos que es el dueño de la empresa, no vamos a quitar ese mérito, Él es el dueño de todo.
Pero él no dice, mi padre es el patrón del campo y va a poner a trabajar a sus empleados. No, mi padre es el labrador. Él está haciendo ese trabajo por nosotros. Imagínense, nuestro Dios. Y cuántas veces nosotros, por falta de humildad, nos consideramos de que, no, yo ya estoy para más. Yo ya estoy preparado para hacer esto. Ya no va a ser el que limpia los instrumentos. Yo ya estoy preparado para ser el dirigente. Cuando nos consideramos de que no, yo ya no puedo, yo ya estoy para más grandes cosas. Está bien si lo estás, pero eso nos quita de que por alguna circunstancia o por necesidad o porque lo veas, tengas que hacerlo. Por eso no lo digo en son de juzgar o hacer quedar mal, pero yo me he puesto a pensar alguna vez. He visto y he participado en muchos congresos, seminarios y en grandes iglesias, y no desmerito y felicito a aquellos miembros, vamos a decir, que están haciendo ese servicio, porque la mayoría que están como ujieres o porteros son hermanos humildes, sencillos. Cuando los que ya tienen grandes cargos están en la primera silla, en la primera fila, con traje y corbata, están allí sentados y ya tienen marcado su silla, dice, ¿no? Tal cosa. Imagínense si el pastor de esas iglesias en algún momento dice, bueno, los que ya están aquí en la primera fila, hoy van a estar en las puertas de la iglesia, van a ser de ujier, y los que están de ujier van a sentarse en la primera silla. Probablemente más de uno se va a levantar y dice, no, yo no puedo hacer eso. Qué pena, ¿no? Pero bueno, imagínense a Jesús, el Hijo de Dios, dejando toda esa gloria, ese poder, y vino y en algún momento se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yo creo que los ángeles se rascaban la cabeza y decían, ¿qué está pasando? Este es el creador de todo, es el Hijo de Dios, está lavando los pies a estos, no van a decir la palabra desde luego, ¿no? Pero a estos personajes. Pero ese era Jesús mostrándonos. Y Jesús dice aquí, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Y cuánto más nosotros entonces? Algunos se consideran el dueño del campo, el jefe. No, yo ya soy líder, he escuchado decir en muchos lugares. Yo ya soy líder. Y con mucho más razón. Mostrar con tu ejemplo, con tu servicio. No es vayan a hacer esto, sino yo le voy a mostrar cómo se hace. Pero hoy muchos, porque hicieron 3 meses de un curso y terminaron 2 libros, yo ya soy líder. ¡Wow! Te felicito. Espero que sea de verdad. Así que acá vemos a Jesús y hablaríamos toda la mañana de esto, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El dueño, el creador, el sustentador de todo el universo es el labrador. Así que, mi hermano querido, mi hermana querida, los que estamos escuchando, renunciemos un poquito más al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Una vez quise poner a un matrimonio para ser portero y viene otro y le dice, no puede ser, el pastor dijo para que vos seas portero de hipórico, otro ya pone no pea. Bueno, perdón, algunos tal vez no me entienden. ¿Será que no hay otro para hacer eso? Ahora, ¿cuál es el trabajo mayor en una iglesia? Al servir al Señor, ¿cuál? ¿Cuál es la categoría? Servicio es servicio. Y hagamos lo que hagamos, lo hacemos, dice la palabra, como para el Señor. Nunca para el pastor, ni para la iglesia, ni para los hermanos. No. Entonces tu recompensa será terrenal. Pero cuando todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, la recompensa es eterna. Así que mi Padre es el labrador.
¿Qué te consideras tú? No, yo no soy labrador, soy apóstol. Wow, ¿no? Yo ya no soy labrador, yo soy profeta. Y así, ¿verdad? Sé que a nuestra carne y a nuestra vieja naturaleza, más que menos, les gusta. Y pensamos que porque de repente Dios nos ha llamado a ciertos ministerios, por así decirlo, ya nos ha posicionado en un lugar. Miremos al apóstol Pablo. ¿Qué más ejemplo queremos? Miremos a Jesús, ¿no? Pero qué triste que es cuando encontramos por ahí. No, yo estoy para más. Yo ya estoy para cosas mucho más grandes. Está bien, te felicito y hacelo, pero no quita que si hay necesidad o se te pide que hagas algo, no digas no me voy a rebajar. No, humíllate en la presencia de Dios. Si un día se te pide que vengas a limpiar el templo, hazlo con el mayor gozo, porque es la misma cosa que pedirte, hoy vas a predicar un domingo a la mañana ante la multitud. ¿Qué diferencia hay? Es para el Señor. Así que tenemos mucho para aprender todavía, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Me pregunto yo esta mañana y te pregunto a ti, ¿qué te consideras? ¿Qué eres tú? Tampoco no quiero que tengamos una falsa humildad y digamos, bueno, yo soy acá el más pequeño de la iglesia, ¿viste? Yo solamente acá estoy. Y yo solamente así. No tengamos falsa humildad. Seamos útiles al Señor. Seamos útiles. Hagamos lo que hagamos por y para el Señor. No tengamos una falsa humildad. No, yo solamente esto. No, yo solamente aquello. No. Todo lo que hacemos, si lo hacemos con un corazón sincero, íntegro para con Dios, seremos recompensados. Pero tengamos la humildad. Nunca nos consideremos que porque mi ministerio es esto o aquello, ya me ungieron como tal o cual cosa. Con mucho más razón. Deberíamos estar preparados para lo que sea, para lo que venga. Esa es una humildad verdadera delante de Dios, ¿no? Bueno, así que tenemos mucho más, pero sigamos un poquitito, si no. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y decía, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este capítulo, este pasaje nos está hablando no acerca de salvación, sino de ser fructíferos, de llevar frutos. Por eso cuando dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, decía ayer, hoy tenemos a tantos cristianos sin rumbo, sin dirección, sin hacer nada. Y cuando a veces le miramos y gente que tal vez le conoce dice, sí, yo me acuerdo cómo Dios le usaba, cómo tocaba, o cómo cantaba, o cómo ministraba, o cómo predicaba, o no sé. Y hoy, vagabundos espirituales. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Pero también decía, siempre hay una oportunidad de volver. Pero muchos se han conformado, se han resignado, se han entregado a esa vida. Y al que lleva fruto lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y a ninguno nos gusta. Ahora tenemos un tiempo bastante fresco aquí en Ciudad del Este. Y no creo que haya una persona que diga, wow, me encanta bañarme con este tiempo, ¿no? Pero tenemos que limpiarnos, ¿no? Aunque duermas solo. Así que cuando nuestro Padre dice que nos va a limpiar en todos los sentidos, Él dice porque quiero que lleves más fruto.
Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí no me da tanto problema? ¿Por qué tanta lucha siempre? ¿Por qué tanta batalla? Y bueno, gloria a Dios. Dios te está llevando fruto y Dios dice, quiero que lleves más fruto. Y cuando miramos a ciertos cristianos que parece que nunca tienen problema, que todo le va bien. Y bueno, tampoco no estoy calificando en el sentido de decir no lleva fruto, entonces por eso vive así. No. Solamente Dios sabrá. Pero qué bueno, qué precioso que el Señor trabaja por nuestras vidas. Porque Él no se conforma. Tal vez nosotros nos conformamos con lo que estamos haciendo. Pero Él dice, te voy a limpiar porque cuando más te limpio, más fruto vas a llevar. A veces hemos mirado algunas plantas que tenemos y que mucho fruto llevó y de repente encontramos que le agarran ciertos, no sé si parásito, plaga, y arruina la planta, ¿no? Y decimos, qué pena, porque nos damos cuenta que está arruinando la planta, le está afectando para que crezca más o para que dé más fruto. Entonces, probablemente vamos a buscar la solución, qué insecticida poner, qué veneno ponerle para que esta plaga, para que estos bichos o lo que sea. Y la misma cosa hace Dios. ¿Cuántas veces dice, te tengo que desinfectar porque estás lleno de bichos? Y bichos bastantes. Porque quiero que lleves más frutos. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y dice el verso 13, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claro que sí. Ahora permanezcamos limpios. Porque yo he escuchado este verso a muchos utilizarlo para su justificación. La palabra dice que ya fuimos limpios por su palabra. Así, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Pero permanentemente, permanecer limpio, mantenerte limpio. Y el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hablamos la importancia de esta palabra, permanecer. Dice que en este Evangelio de Juan más de 40 veces se menciona la palabra permanecer o permanece. Así que encontramos la importancia de esto. Porque el permanecer nos habla, ¿no es cierto?, de quedarnos en un lugar, de esperar, de durar, de ser perdurable, de persistir, de perseverancia, de constancia, de quedarnos. Y decíamos que es una de las cosas que más cuesta hoy en la vida de los cristianos. No son constantes, no permanecen. Y hablaba de la tristeza de hoy, que cuando hablas con algunos cristianos ya recorrieron 5, 10, 15 iglesias, nunca se establecen, nunca se afirman. ¿Y cómo van a crecer? ¿Cómo van a madurar? Y si no maduran, nunca van a llevar frutos. Entonces el diablo le tiene de aquí para allá. Como decía ayer, eso es como sacar una plantita y trasplantar permanentemente. Va a llegar el momento que se va a terminar muriendo. Porque para que una planta crezca, madure y lleve fruto, se tiene que quedar en un lugar, ser limpiado permanentemente, ser regado, lleva un proceso, ser podado. Hay muchas cosas. Entonces, por eso la tristeza de ver a tantos cristianos que ya tienen años en el camino de Dios, pero nunca se establecen, nunca permanecen en un lugar. Constantemente, porque no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta lo otro. Están insatisfechos internamente y eso lo reflejan externamente. Y entonces le echan la culpa a medio mundo y por cualquier cosa. Y eso se vuelve casi normal en la vida de muchos cristianos. Fuera del Señor, apartarnos de Él, siempre nos va a traer sequedad y vamos a terminar muriendo espiritualmente. Seremos una rama seca que es imposible que lleve fruto. Hoy tenemos a tantos cristianos secos, ramas secas. Y ese permanecer es importantísimo.
ser estable, ser constante. Porque muchas veces he escuchado ese verso que dice que Jesús mencionó una oportunidad, que el que perseverara hasta el fin será salvo. Y te hacen tener miedo con ese versículo. Cuidado, perseverar, que hermano. Y entonces le preguntaba cómo está y dice, estoy perseverando. Está bien, pero no es para salvación. La salvación es por creer en Cristo Jesús, aceptarle como tu Señor y Salvador, tenerle a Él. Es vida eterna, es salvación. Ahora, permanece en el camino de Dios, camina firme, constante. Que realmente seamos maduros espiritualmente, porque eso falta tanto hoy. Cristianos que se pichan todo de balde, que se enojan todo de balde, que no les gusta cualquier excusa toman para dejar las cosas de Dios de lado. Y como decía, en el Evangelio de Juan encontramos casi más de 40 veces la palabra permanece o permanecer. Y en las cartas, en las epístolas que él escribió después, primera, segunda y tercera, encontramos casi más de 26 veces usando la misma palabra, que si nos da el tiempo vamos a ir mirando eso. Entonces quiere decir que para fructificar, para crecer con Dios, esto es fundamental. Tener una estabilidad emocional, estabilidad en nuestra vida espiritual para con Dios. Establecernos, permanecer firme, estarnos quietos en un lugar. Eso es como que muchas veces, sé que a veces tenemos que probar de todo, ¿no? Pero no sé si hago esto, hago aquello, hago lo otro, hago esto, hago aquello. Entonces, permanentemente estás cambiando. No. Hasta que tenés que llegar al momento de encontrar algo y decir, esto sí voy a hacer. O en esto me quedo. Es importante esa palabra. Y se utiliza de muchas maneras. Con la ayuda del Señor, simplemente quiero leer algunos pasajes donde nos refiere, ¿no es cierto?, a esta palabra permanecer. La importancia en nuestras vidas para muchas cosas, o mejor dicho, para todo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo usa esta palabra para indicarnos también. Simplemente es para mirar esta palabra, ¿no? Permanecer. Y aquí él nos pone un ejemplo. Romanos capítulo 6, el verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando ya fuimos librados, cuando ya fuimos sacados de ese lugar. Pero estaba pensando esto, ¿cuánta gente tiene tanta capacidad de perseverar, pero por años en el mismo pecado? Perseverar por años con los mismos vicios. Pero le cuesta perseverar en la oración, perseverar en la lectura de la palabra, perseverar en el camino del Señor. Le cuesta. Pero perseverar en el pecado le es tan fácil. Y por años están en la misma situación, en el mismo lugar, con los mismos vicios, con la misma mala costumbre, con las mismas actitudes, con el mismo carácter. Por años están así. Qué pena, ¿no? Son más perseverantes en esas cosas, pero cuando se trata de las cosas de Dios, le cuesta. Por eso hay muchos cristianos que tienen la mentalidad. Si hay 4 cultos a la semana, dicen, no, con 2 veces ya es suficiente. O peor todavía, algunos simplemente se conforman con ir un domingo. Qué pena, pero quieren crecer, quieren ser útiles a Dios. Inclusive cuando vos le escuchás hablar a veces, qué grande que hablan. Pero le cuesta perseverar en los cultos. Y Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que este versículo lo invirtieron muchos cristianos y dicen, yo voy a perseverar en el pecado para que haya más gracia en mi vida. No, estás equivocado.
Cuidado, eso es peligroso. Te vas a secar espiritualmente, vas a terminar muriéndote espiritualmente. ¿Cuándo vas a llevar fruto? ¿Cuándo vas a ser útil a Dios? Dios te dio talento, te dio habilidades. Dios te llamó, puso grandes cosas en tu vida. Y no dejes que eso el diablo lo termine matando. Levántate en el nombre de Jesús. Si por años has perseverado en lo malo, en lo incorrecto, tal vez esta mañana Dios te dice, levántate. Es tiempo de dejar esas cosas y persevera en mi camino. Persevera conmigo. Hay frutos que llevar todavía. No importa el tiempo, porque mientras hay vida y esperanza. Si has desperdiciado tu tiempo, tu vida, tu talento, tu ministerio, lo que Dios puso en tu vida, hoy todavía hay tiempo con Dios. Pero pensemos un momento cada uno por nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estás perseverando en el pecado? Y sé que la gracia de Dios es abundante. Nunca el pecado será más grande que la gracia. Pero acordémonos que Dios es un Dios también justo y recto. Es tu decisión en qué perseverar. ¿Por qué para muchos es tan difícil permanecer firme en las cosas de Dios, pero tan fácil en las cosas incorrectas que no agradan a Dios? Entonces, esta palabra perseverar es importantísimo en nuestras vidas. De eso depende mucho nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra estabilidad. Los frutos que un día se presentarán delante de Dios. Me viene a la mente cuando la Sulamita habla, ¿no es cierto?, a su amado y dice, mi amor, vamos al campo. Vamos a recoger los frutos que ya están maduros. Vamos a juntarlo. Y me hace ver a la Sulamita con un enorme canasto en las manos, diciéndole a su amado, invitándole, vení a mi huerto, te he preparado los mejores frutos, vamos a recoger porque ya están maduros. ¡Wow! Si alguno tiene la oportunidad o el privilegio, ¿no?, de tener una enorme granja, y le agarra a tu esposo o tu esposa y con un canasto en la mano, ¿no? Vamos a recoger los frutos. ¡Qué satisfacción! ¡Qué cosa hermosa! Ahora imagínense a nuestro amado. Si mira nuestro jardín o nuestro huerto, montón de árboles, medio secándose, medio muriéndose. Invitémosles a nuestro amado. Hay frutos para recoger. Te invito a que vengas, hay frutos en mi vida, para que lo disfrutes, para que te regocijes. Y entonces el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No seas tan perseverante en lo mundano. No seas tan perseverante en el pecado, en los vicios. Sé perseverante con el Señor. Ahí sí hay recompensa. Ahí sí hay vida. Eso sí vale la pena. En el capítulo 11, el verso 22 también, del mismo libro, el apóstol nos dice, estamos mirando esta palabra, lo importante que es. ¿Por qué? Porque en lo que perseveramos va a dar frutos. Así que si tú estás perseverando en el pecado, vas a tener frutos también en tu vida, pero frutos para muerte, no para vida. Le estás dando fruto al diablo. Estás fructificando para el enemigo. Fructifica para el Señor. Romanos capítulo 11. Vamos a ver el verso 22. Y fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Sé que algunos tienen la habilidad de esquivarse y acomodar la palabra, ¿no? Para eso tenemos un reflejo impresionante. Cuando viene la palabra, no esquivamos. No, hay que tomarlo. Para mí esta palabra es esta mañana. Y espero que lo tomes también para tu vida. Nadie estamos caminando tan perfectamente para decir, wow, este para el hermano, para la hermana. Este sí, mi amor, este es para vos. Escuchá qué bien. No. Yo tomo esta palabra para mi vida. Y te animo a que hagas lo mismo. Dice Romanos capítulo 11, el verso 22. Mira, pues, la bondad
y la severidad de Dios. Aquí tenemos una prédica completa, ¿no? La bondad, con eso nos encanta. ¿Y qué dice después? Y la severidad. Probablemente esta, no sé si esta faceta o este lado de parte de Dios no nos gusta mucho. Porque Dios es bueno, es misericordioso, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces hacemos lo que hacemos, nos hace falta entregarnos, consagrarnos, buscar la santidad, buscar la pureza, buscar la integridad. Pero te animo a que leas este versículo y pedirle al Espíritu Santo, como no es la prédica, tal vez en otro momento lo hablemos, pero dice, mira pues la bondad y la severidad. Dios es justo y espera de nosotros también una vida de justicia que se manifieste en nosotros. La bondad y la severidad de Dios. La severidad, dice, ciertamente para los que cayeron. Y entonces cuando caemos, la misericordia, la bondad, la gracia, sí. Pero muchos que cayeron ya necesitan otras cosas. Cintarazo, vara. Y diríamos, levántate pues, amigo, ¿qué hace ahí? Pero muchos de los que están caídos esperan. Ay, chincharanga, pobrecito. Dale pues, hermano, ánimo, fuerza. Y vos estás 10 años y la misma cosa. No se quiere levantar. No se quiere afirmar. No quiere tomar las cosas de Dios en serio. Entonces ya ahí, bueno, hermano, y saca tu cinto y liale 2, 3. Como esa criatura la hallaba ahí, ¿no es cierto? Ustedes vieron esos padres a veces que también hay que comenzar con los padres, ¿no? Su hijo se tira en el piso y patalea ahí. Dale, mi hijo, levántate. Bueno, te voy a comprar entonces. No, agarrado cinto. Dale 2, 3 y vas a ver que la próxima vez va a volver a patalear, pero te va a mirar y cuando ve cargar el cinto decía, no, mejor paro. Y entonces Dios necesita hacer eso muchas veces. Con muchos de nosotros. La severidad. Para los que cayeron. Bueno, vamos, si no, nos vamos a quedar. Pero dice, pero la bondad para contigo. Y acá dice, y tenemos que leer correctamente la palabra, porque la severidad para los que cayeron. Entonces yo sé que cuando a veces caemos, nos trastribillamos, está la misericordia, está la bondad de Dios para levantarnos. Pero hay algunos que no se quieren levantar. Que no se quieren levantar. Dios dice, ya te mimé, te agarré la mano, ya te alcé, ya te esto. Y bueno, ya que no te quieres levantar, entonces vamos a venir con otra cosa. Y espero que no llegues a eso. Porque muchos, lamentablemente, después de algo severo, se acuerdan de acercarse a Dios. Acércate con amor, con misericordia. Pero dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Entienden, hermanos? Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. El que está firme, o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, probablemente muchos van a decir, no, pero Pablo habla de esto, aquí. No, la palabra de Dios es claro, hermano. Dios es amor, es misericordia, es gracia, es bondad. Claro que sí. Pero no esperes que Dios tenga que actuar severamente contigo. Porque la bondad dice, si permaneces en esa bondad, si permaneces caminando fielmente con Dios en obediencia, en temor reverente. Ahora, todos quieren eso, pero viven en desobediencia, viven en pecado, viven en rebelión, en desobediencia con Dios. Pero quieren que la bondad de Dios siempre esté allí. Analicemos nuestras vidas. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso de Dios para volverlos a injertar. Y eso decía ayer un poco también, ¿no? Si estamos como ramas secas, sin vida, Dios es tan poderoso que puede operar ese milagro. Te acercas en arrepentimiento, Dios te volverá a dar vida. Eso es seguro. Pero no esperes. Permanezcamos
en esa bondad, misericordia y gracia de Dios y caminemos en esa obediencia. Porque si no, también vendrá la severidad. Y la severidad dice para los que cayeron. Entonces a veces nosotros distorsionamos la palabra de Dios. La queremos acomodar a nuestra circunstancia. No, hermano. Dios nos manda. Es nuestro deber caminar en obediencia, en temor reverente para con Dios. Entonces, esa palabra permanecer, ¿por qué es importante? ¿Por qué muchos cristianos no crecen, no avanzan, no progresan, no dan fruto? Toda la vida están estériles. Como se decía una vez, calentando sillas, calentando bancos en una iglesia por años. Y a veces se convierten en los que más critican, en los que más juzgan, en los que más condenan. No se puede hacer nada de esa clase de creyente porque no le gusta. No, vamos a hacer esto. No, pero siempre están llenos de pelos porque ellos no quieren hacer nada. Entonces tampoco no quieren que otro haga. Ellos son ramas secas, pero viven juzgando a los que llevan frutos. Pablo le anima a Timoteo, siempre tengamos en cuenta esta palabra. Primera Timoteo capítulo 4. El verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer desde el verso 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Y después dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y me viene a la mente esto, ¿no? Se dice que cuando comemos tenemos que sentarnos tranquilos, relajados, y comer tranquilamente y darle tiempo a nuestro cuerpo para que aproveche. Y Pablo le anima a Timoteo, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Entonces, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuántas veces nosotros no podemos, no es provechoso para nuestras vidas? Esta misma prédica a lo mejor para muchos no va a ser provechoso. ¿Saben por qué? Porque muchos lo están escuchando a las corridas, sin tomarse el tiempo de sentarse y darle a Dios una oportunidad, un momento por lo menos. Entonces otros se van a dar cuenta. Y te puedo asegurar que de aquí a unos años más adelante se va a notar la diferencia de quién aprovechó y quién no aprovechó. Dentro de un tiempo se va a dar cuenta en la vida de los cristianos, de los creyentes, quienes se ocuparon de dar un tiempo a Dios, de estudiar, de escuchar, de recibir. Y nos vamos a dar cuenta por muchos que van a seguir en la misma condición, sin conocer, sin saber, sin haber aprendido. ¿Por qué? Porque se va a notar la diferencia de quién aprovechó y quién no aprovechó. Por eso tenemos a tantos cristianos desnutridos espiritualmente. Porque no se ocupan de darle un tiempo a la palabra, a la oración, a la comunión, a las cosas de Dios. Por eso cuando siempre hablamos de ese ejemplo de que María estaba sentada a los pies de Cristo. Y Jesús entonces dice, ella ha tomado la mejor parte. Hoy hay una enfermedad muy conocida
y le llaman gastritis, que se convierte en úlcera de estómago. Y sé que, bueno, por la mala alimentación, por todo aquello, pero gran parte de esa enfermedad es porque la mayoría ni siquiera comen tranquilo. Y hoy tenemos a muchos cristianos con gastritis espiritual, porque no aprovechan lo que comen. No les es productivo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no descuides. Y después le dice el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Va a llegar un momento que la gente se va a dar cuenta de la diferencia, de quienes aprovecharon, de quienes realmente permanecieron. Y muchos van a andar todavía deambulando, desnutridos espiritualmente, sin madurez, sin crecimiento y por lo tanto sin frutos en sus vidas. Siempre animamos a que seamos estables. Y es bueno escuchar la palabra de Dios. Sé que hay hombres y mujeres usados tremendamente por Dios en todos los lugares. Pero tenés que ser cuidadoso qué estás comiendo, qué estás escuchando. No seas inquieto, que querés escuchar todas las cosas y después querés hacer todo lo que el mundo dice por ahí. No, establecete, afirmate, sujetate. Entonces habrá fruto en tu vida. Se va a notar la diferencia de aquel que se estabiliza, que perdura, que se mantiene firme, que se mantiene estable. Se va a notar la diferencia. Y espero que seamos uno de ellos. Y no aquellos que, como dije hoy, deambulan toda su vida sin estabilidad, sin permanencia, por lo tanto sin madurez y sin frutos. Qué triste. Que no nos presentemos en la presencia del Señor aquel día con las manos vacías. Qué tristeza va a ser, ¿no? Qué tristeza. No solamente para nuestro Dios, sino para nosotros. Y tal vez miramos a nuestros costados y miramos a otros cargados de frutos, llenos de frutos. Y a todos tuvimos la misma oportunidad. A todos Dios nos da la misma oportunidad. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Entonces Pablo le dice, ocúpate. En otro pasaje le dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la palabra. Porque ¿en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Va a ser el fruto que tengamos. Sí o sí. Ahora, si queremos frutos espirituales, frutos eternos, ocupémonos de las cosas de Dios. Permanezcamos estables y firmes en las cosas de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo que el apóstol pone en Hechos, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dice el verso 42. Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hoy muchos han caído, han dejado. A mí mucho tiempo me han juzgado que caí de la gracia. Bueno, solamente el Señor sabe eso, ¿no?
Porque muchos que dicen todavía vivir en gracia, sí están caídos. Entonces Pablo les recomienda y les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Porque tristemente vamos a encontrar, ya hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, que muchos de repente van a terminar diciendo, había sido, esta es la verdad. Buda es la verdad. Y no te sorprenda. Porque si no permanecemos firmes, estables en la palabra, en la gracia de nuestro Dios, vamos a terminar resbalando. Porque el enemigo está sofisticando cada día más y más la mentira. Y que va a llegar un momento que lo va a presentar como una verdad. Y si no tenemos los sentidos espirituales bien ejercitados, como dice el apóstol Pablo, vamos a ser engañados. Y la recomendación del apóstol es que perseverasen en la gracia de Dios. Porque era una de las luchas de ese tiempo y hasta el día de hoy. Querían judaizar algunas cosas, querían agregar algunas cosas, querían complementar con parte de la ley. Y va a seguir habiendo. Y más que nunca en estos tiempos, muchos van a adulterar, dice el apóstol Pablo, la verdad. Y somos enseñados, somos exhortados a permanecer firmes en la sana doctrina, en la sana palabra. Porque muchos van a adulterar, van a cambiar, van a agregar y van a sacar. Y eso ha habido y va a seguir habiendo. Pero lo importante es que tú y yo permanezcamos firmes, estables, no cambiantes. Ahora, cada día hay algo nuevo para aprender. No estoy diciendo que esto que se escribió hace 1000 años, no me refiero a la palabra de Dios, sino que yo escuché una prédica hace 50 años y eso no voy a cambiar. No. La palabra de Dios se renueva y siempre hay más. Pero firmes, sin cambiar, sin adulterar los principios y la palabra verdadera de nuestro Dios. Y eso que seamos nosotros. Sé que hoy tenemos un montón de versiones en cuanto a la palabra de Dios, pero que nos ayudan a comparar, a mirar o a enriquecer un poquito más. Pero la palabra de Dios no cambia. Entonces la recomendación del apóstol es, les persuadían a que perseverasen, permanezcan en la gracia de nuestro Dios. Porque muchos tal vez van a decir tener la gracia, pero viven en desgracia. Entonces permanecer, estar, es entender eso. No solamente saber, no solamente hablar, sino que vivir. Porque este mismo apóstol que recomienda esto, habíamos leído en Romano, para permanecer, la bondad y la severidad de Dios. Depende en cómo estamos andando, cómo estamos viviendo. Todos queremos la parte de misericordia y bondad, pero depende cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios. Dice Colosenses capítulo 1, el verso 23. Qué lindo que es permanecer, ser estables, ser firmes, ser constantes, porque eso transmite seguridad, confianza. Y sobre todo, como digo, y lo que estamos hablando, de nuestras vidas, de ser fructíferos para con Dios. Y una de las cosas fundamentales, importantísimo, será el estar firme, permanecer conectado, nutriéndonos permanentemente de nuestro Señor, nutriéndonos permanentemente de su vida, porque Él nos da la vida. Por eso dice que apartado, alejado,
Es imposible. Colosenses capítulo 1, el verso 23 vamos a leer. Vamos a leer el 21 para que podamos conectar con eso, ¿no? Colosenses 1, 21 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros, sus hijos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso cuando hablaba de que nos limpia, de que va a sacar los escombros, de que va a sacar las cosas sucias que nos impidan crecer, que nos impiden dar frutos. Y el deseo de Dios es este. Dice, para presentaros, no una ramita seca, no hay algo que tambalea, sino dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Ese es el objetivo principal de nuestro Dios. El trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros o con aquellos que se dejan moldear, limpiar y trabajar. Santos, sin manchas e irreprensibles. No precisamente delante de los hombres, sino delante de Él. Porque si es delante de Él, también será delante de los hombres. Pero hoy mucho nos preocupa tener una buena imagen delante de las personas. Pero ¿qué tal estamos delante de Dios? A las personas les podemos engañar, a las personas les podemos mentir, podemos aparentar, podemos simular, y habrán gente que nos tengan en un pedestal bastante alto. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Eso es lo que tenemos que realmente considerar. Entonces, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es esto: que un día nos presentemos, que Él nos presente delante del Padre, mira, una obra perfecta. Santos, sin mancha e irreprensibles. Y entonces muchos me van a decir, sí, pero eso cuando estemos en el cielo. No. Aquí sobre la tierra. Aquí sobre la tierra. Ya en el cielo tendremos un cuerpo glorificado y será todo perfecto. Pero esta santidad, sin mancha e irreprensible, es aquí sobre la tierra. Así Dios quiere que vivamos. Y entonces de aquí seremos llevados y presentados delante de Dios. Ahora, el verso 23 probablemente nos hace pensar nuevamente, ¿no? Porque gracias a Dios por su obra, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su Espíritu Santo. Pero el apóstol, ¿qué dice en el verso 23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Yo quiero, Señor, un día ser presentado delante del Padre santo, sin mancha e irreprensible. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo que tengo que hacer? Tengo que permanecer firme, fundado en la fe. Tengo que buscar ser estable. Tengo que buscar caminar firme. Ya dejar de tambalear, de subir y bajar, de ser inconstantes, de andar toda la vida con altibajos. Y esa palabra tan desagradables que muchos cristianos dicen, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Mentira. Mentira. O estás en el mundo o estás con Dios. Tal vez el enemigo te hace creer
Como muchos dicen, bueno, de lunes a viernes en las cosas del mundo y después sábado y domingo nos santificamos. Mentira. Nunca salió el mundo de ti, nunca vos saliste del mundo. Entonces, o vivimos para Dios o no lo vivimos. Y ahora el apóstol entonces nos dice, queremos la santidad, queremos estar libres de mancha e irreprensibles. Entonces, tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo nos aclara. ¿Qué dice? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y agrega, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sin moveros. Vienen tormentas, vienen huracanes, vienen terremotos, pero vos no te movés. Vos no tambaleás, vos no cambiás, vos no corres. Firme. Entonces podrá ser realidad lo que Dios quiere hacer con nosotros. No estoy diciendo que va a haber cristianos imperfectos en el cielo. Todos tendremos un cuerpo glorificado, pero entendemos perfectamente que habrá un grupo selecto que será la novia. Otros estarán en la mesa, otros estarán alrededor y otros estarán bien lejos. Depende de ti, depende de mí. Entonces, la importancia, porque podemos orar, podemos ayunar y decirle a Dios, yo quiero crecer, yo quiero ser fiel, yo quiero llevar fruto. Y dice, entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar. No te desconectes más de mí. No te apartes, no te alejes. Porque así vas a recibir la vida verdadera, el alimento verdadero que hará que crezcas sano y entonces llevarás fruto. Como dije, no importa que busques al super ungido para que te imponga mano y entonces te diga, fructifica. Qué fácil, ¿no? No, es tu vida, es mi vida. Y hay mucho todavía por hablar. Solo que no vamos a poder terminar otra vez hoy. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No es de vez en cuando. No es tan baleante. Hoy tenemos a un montón de cristianos renegados de las cosas de Dios. Pero no porque Dios falle, sino porque nunca nos queremos estabilizar y afirmar. No tomamos una decisión. Y dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué importante permanecer, perdurar, resistir, aguantar. Y todo lo que ahí quieras agregarlo. Con razón cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan capítulo 15, si permanecéis en mí. Que habla de muchas cosas. Como dije, vos podés permanecer en la iglesia. Puedes tener cierta fidelidad para con Dios. Pero esto habla de comunión, de intimidad. Habla de realmente estar allí sin movernos. Y hoy cuesta mucho. Para muchos cristianos esto es tan difícil. Y como dije cuando leímos en Romanos, es tan fácil permanecer en cosas sucias, en el pecado, en el mundo, pero les cuesta permanecer firmes, estables, constantes en las cosas de Dios. Y no importa cuán grande hables, no importa cuántos versículos conozcas, no importa cuán intelectual seas, estamos hablando de madurez, de llevar frutos, de crecer, de ser verdaderamente espirituales y no religiosos. Y hay una palabra fundamental que vamos a continuar con la ayuda del Señor.
tal vez el jueves o el sábado, el domingo, como el Espíritu Santo nos guíe. Porque hay mucho para aprender. Pablo le dice a Timoteo, permanece firme en la palabra. Permanece firme en lo que aprendiste. Pero hay gente que tiene oído y escucha cualquier cosa y va de un lado para el otro. No, quédate quieto. Afirmate. Consolidate. Y cuando hablo de esto me viene a la mente porque, como decía hoy, muchos ya se consideran líderes por 3 meses de estudio, completó 2 cuadernitos y después viene la consolidación y pensó porque hizo un curso de 6 meses y está consolidado. No, ese es un proceso y está bueno hacerlo, no estoy en contra de eso. Pero porque hiciste 6 meses de curso y completaste 3 libritos, no estás consolidado. Eso se va a ver en tu vida, es un proceso con el Señor. Y hay mucho más para hablar, pero quiero volver nada más para ir cerrando al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Como les decía, más de 40 veces el apóstol en su Evangelio menciona esta palabra de diferentes maneras, lo que es permanecer. Y después en las epístolas que le escribe más de 26 veces vuelve a mencionar, y que después lo vamos a estar leyendo también y compartiendo, la importancia de esto para que podamos ver resultados en nuestras vidas. Y Jesús nos dice en el verso 7 del Evangelio de Juan 15, para ir terminando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuánto retenemos de la palabra? No digo memorizar. ¿Cuánto de la palabra está atesorado en nuestros corazones? ¿Cuánto de la palabra se ha hecho parte de nuestras vidas? Y cuando habla de permanecer en obediencia. Esa permanencia, y mis palabras permanecen en vosotros. Habla de una vida de obediencia, de sujeción. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras, muchos no quieren. Toman solamente lo que les conviene de la palabra. Todo lo que está a su favor lo toman. Pero lo que requiere de parte suya, ahí ya lo dejan de lado. Las promesas las sabemos de memoria. Cuando nos toca reclamarle a Dios, sabemos la palabra. Pero las cosas que la palabra nos pide a nosotros, ahí muchas veces fracasamos. O como decimos acá en Paraguay, nos hacemos el ñembotabú. Pero siempre reclamamos la parte que nos conviene. La parte que a nosotros nos gusta, la parte que nosotros queremos. Pero es toda la palabra. Y dice de permanecer. Pablo habla en Colosenses que la palabra del Señor abunde, que llene nuestros corazones, que esa palabra impregne nuestras vidas. Entonces será un resultado poderoso. Si la palabra y mis palabras permanecen, que lo atesoremos, que lo guardemos, que lo obedezcamos, entonces viene lo hermoso que dice: pedid todo lo que queréis. Porque ya vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque estamos conociendo, sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Sabemos, conocemos, entendemos. Porque la palabra de Dios no es una Biblia que tenemos en la mano o lo que escuchamos en la prédica. La palabra de Dios es una realidad atesorada en nuestras vidas. Entonces será fructífero. Entonces Jesús dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque ya conozco la palabra de Dios, conozco su voluntad, sé lo que le agrada, sé lo que no le agrada, sé cómo orar, sé cómo pedir, sé, entiendo, conozco. Pero muchos
piensan que tener es la palabra. Y como dije, hoy hay cristianos que tienen 10 Biblias con diferentes versiones. Pero eso no. Cuando habla de permanecer, está ahí guardado, está ahí atesorado. Es algo que no es que va y viene, es algo que permanece. ¿Y cuánto de la palabra de Dios permanece en nosotros? Si muchas veces ni nos acordamos la prédica de la semana pasada. Si muchas veces no tenemos ni idea de lo que se habló, lo que se dijo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Dios. Dios quiere que seamos fructíferos, no cristianos estériles, secos o sin vida. Es tiempo de entender. Todavía Dios nos está dando un tiempo de gracia para fructificar. Y que como la Sulamita le invitemos a nuestro amado, ven a mi huerto, vení a mi vida. Hay muchos frutos que están trayendo gloria a nuestro Dios. Y que no haya frutos en nuestra vida que traiga vergüenza a nuestro Dios, sino frutos que glorifiquen su nombre. Fuimos llamados para eso, como leímos en Colosenses, para ser perfeccionados, para vivir en santidad, una vida irreprensible. Y es muy claro, si permanecemos firmes con el Señor, si caminamos en esa firmeza, en esa obediencia, esa palabra se va a cumplir. Que el Señor pueda bendecir esta palabra en nuestros corazones y que seamos fructíferos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. Y amado Dios, no queremos simplemente pasar por esta vida como alguien que fue parte de una iglesia, pero que no vivió el Evangelio. Que no seamos parte de una organización, pero nos olvidamos de vivir una vida nueva. Queremos ser transformados, cambiados. Señor, te decimos, límpianos, oh Padre, tú eres el labrador, límpianos, límpianos. Queremos llevar muchos frutos. Como cuando miramos esas plantas que sus gajos están ya retorcidos de tantos frutos. ¡Qué hermoso! Así seamos, Dios. Nutriéndonos y alimentándonos permanentemente de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Revélanos más de esta palabra. Y sella esta palabra en mi corazón y en el corazón de aquellos que han estado compartiendo o en algún momento compartirán. Gracias por tu amor y fidelidad. Quiero disfrutar y vivir en tu bondad. No quiero esa severidad que muchos tal vez no entienden. Pero Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria, honra y alabanza a ti. Bendito Dios. Amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida, tu familia. Acércate a Dios. Búscale a Dios. Reconcíliate con Dios si es necesario. Es más provechoso y es más hermoso porque será para toda la eternidad. Permanezcamos firmes con el Señor, porque en eso hay recompensa eterna. Abre tu corazón a Dios. Él te ama y quiere bendecirte. Un abrazo fuerte desde aquí.